Muy buenas tardes, amados hermanos. En esta hora quiero desearles las más ricas bendiciones de parte de nuestro Dios y quiero compartir con ustedes una reflexión bíblica bajo el tema Belén, la grandeza de Dios en lo pequeño. Y quiero que usted vaya conmigo rápidamente al libro del profeta Miqueas, capítulo 5, versículo 2, donde la palabra del Señor nos dice: pero tú, Belén Efrata, pequeña entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Mano, cuando vemos aquí, muchas veces podemos entender y comprender que tú y yo vivimos en un mundo que hoy en día valora la grandeza del hombre, las posiciones altas, los hombres famosos, los logros visibles. Sin embargo, la Biblia nos enseña una realidad totalmente diferente. La Biblia nos enseña que Dios escoge lo pequeño, lo sencillo y lo que el mundo menosprecia para cumplir sus propósitos eternos. De hecho, aquí en el libro de Miqueas encontramos una profecía que destaca la manera sorprendente en que Dios actúa. ¿Por qué razón? Porque Belén era un pueblo pequeño y aparentemente sin importancia. Sin embargo, sería el escenario del acontecimiento más grande de toda la historia. Sería el escenario del nacimiento del Mesías, de nuestro Señor Jesucristo. Y vemos aquí, a través de este texto, podemos comprender tres grandes principios espirituales para nuestra vida y para nuestro crecimiento espiritual. Primeramente, que Dios exalta lo pequeño, porque dice la Escritura: pero tú, Belén Efrata, pequeña entre las familias de Judá. ¿Qué cosa era Belén? Belén era una de las aldeas insignificantes, ubicada a unos pocos kilómetros de Jerusalén. No tenía relevancia política ni económica y era pequeña en tamaño, era pequeña en número de habitantes. Sin embargo, Dios puso sus ojos en ese lugar para cumplir su plan eterno. ¿Te das cuenta? Lo que hace Dios muchas veces con nosotros, tal vez como Belén, tal vez somos pequeños, somos insignificantes, tal vez no tenemos nada, ¿sabes qué? Pero Dios pone sus ojos hoy sobre nosotros también para cumplir su plan eterno en Cristo. De hecho, la Biblia nos da ejemplos bíblicos de cómo Dios usa lo pequeño y lo exalta. Tenemos el ejemplo de David, un joven pastor, un joven aparentemente desconocido, cómo Dios lo escoge como un hombre conforme a su corazón y lo unge como el rey de Israel. Tenemos el ejemplo de Gedeón, que era el menor de su familia y de la tribu más pequeña. Sin embargo, fue el hombre que fue usado para liberar a Israel de la mano de los madianitas. Tenemos el ejemplo también de los discípulos, un grupo de pescadores y hombres comunes, como dice el libro de Hechos, que eran gente sin letra y gente del vulgo, pero fueron el grupo de hombres que Dios usó, que Dios escogió. ¿Para qué? Para revolucionar al mundo con el mensaje del evangelio de Jesucristo. ¿Sabes qué? Tal vez te sientes pequeño, tal vez hoy en este momento te sientes invisible, tal vez no te sientes sin recursos suficientes para ser usado por Dios, pero así como Belén, hoy, ¿sabes qué? Como Belén fue escogida para traer al Salvador, para hacer el escenario donde el Salvador naciera, así también puedes tú ser un instrumento poderoso en las manos del Señor, porque Dios, hermano, no necesita grandeza humana para manifestar su poder. Él glorifica su nombre a través de los humildes y de aquellos que están dispuestos a dejarse usar por Él. La Biblia dice en 1 Corintios capítulo 1, verso 27, porque lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Ahora, otro principio que encontramos aquí es que el Mesías eterno se hizo hombre. El Mesías eterno se hizo hombre. Dice la Escritura también en este verso que de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad.
Mira, ¿qué nos revela aquí este verso? Este verso nos revela una verdad maravillosa y sumamente profunda. Porque nos revela que Jesucristo, hermano, es eterno. Porque dice que sus salidas, hermano, no comenzaron en Belén, sino que son ¿desde dónde? Son desde los días de la eternidad. En otras palabras, ya el Señor existía antes de la fundación del mundo. Por eso Juan 1:1 al 2 dice la escritura: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, y todas las cosas por él fueron hechas. ¿Entiendes? En otras palabras, y todo lo que fue hecho por medio de él. En otros, ¿sabes qué? Ya Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo, el Dios encarnado, ya existía desde la eternidad, porque es eterno. Entonces, aquí encontramos primeramente que nuestro Señor Jesucristo es eterno. Y también encontramos una gran verdad. Encontramos la verdad de la encarnación de Cristo, que aunque Jesús es eterno, Él decidió hacerse hombre, nacer en un lugar humilde como Belén y caminar entre nosotros para cumplir la misión de redimir al hombre de sus pecados. Por eso tenemos que entender algo fundamental. ¿Y qué es lo que tenemos que entender? Como dice Juan capítulo 1, dice también: y aquel verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito Hijo del Padre. ¿Sabes qué? Y que encontramos aquí dos aspectos cruciales. ¿Cuáles son? Primeramente, la humanidad de Cristo. ¿Por qué razón? Porque dice aquí que nació ¿dónde? ¿Dónde nació? En un pesebre, en la humildad de Belén. ¿Para qué? Para identificarse con nuestra condición humana. Y no vino como un rey terrenal cualquiera, un rey terrenal lleno de pompa ni de poder. No, sino vino como un siervo fiel, como lo describe en el libro de Filipenses el apóstol Pablo, capítulo 2, versículo del 6 al 8, que dice: el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Qué bueno que tú y yo podamos entender esto, hermano. Bueno que tú y yo podamos entender esta gran verdad, que Cristo pudo haber venido como un rey terrenal lleno de pompa, lleno de grandes cosas. Sin embargo, Él decidió humillarse. Él decidió venir como un siervo humilde. Él decidió venir y vaciarse, ¿sabe? Sin perder su divinidad. Él decidió, ¿sabe? Venir como un siervo humilde, como obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Qué bueno que tú y yo podamos entender esto. ¿Sabes qué? Pero también vemos la divinidad de Cristo, que aunque nació en Belén, no era un simple mortal. ¿Sabes por qué? Porque Él es el Señor del universo. Él es el Mesías, el Rey eterno. Por eso Filipenses también dice que Él fue exaltado hasta lo sumo. Por medio de esa humillación, por medio de esa obediencia, dice que Él fue exaltado hasta lo sumo y se le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, es el Curios, para gloria de Dios. ¿Te das cuenta? ¿Entiendes? ¿Te das cuenta? Vemos la humanidad de Cristo y vemos la divinidad de Cristo. ¿Entiendes? Vemos dos aspectos cruciales para nosotros hoy. Ahora, ¿sabe qué podemos ver aquí? Que Jesús vino a nuestra realidad para rescatarnos de nuestros pecados. En su humanidad, Él entiende nuestras luchas, Él entiende nuestras limitaciones. ¿Por qué razón? Porque dice la Biblia que fue tentado en todo, pero sin pecado. ¿Entiendes? Y por eso es que ahora tenemos un sumo sacerdote que puede compadecerse de nosotros. ¿Entiendes? Ahora, pero en su divinidad tiene el poder de salvarnos y darnos vida eterna. Por eso, ¿sabes qué? Que la verdadera grandeza no se mide por logros humanos, sino por nuestra relación con nuestro Señor Jesucristo, nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo,
que nació en humildad para ofrecernos su gracia irresistible. Ahora, otro principio que podemos ver en este pasaje es que Dios cumple sus promesas en su tiempo perfecto. Dios no falla a sus promesas. Dios lo cumple en su tiempo perfecto. De hecho, Gálatas capítulo 4, verso 4 dice que cumplido el tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para redimir a los que estaban bajo la ley. Es decir, cumplido el tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido bajo la ley, nacido de mujer, ¿entiendes? Para redimir a los que estaban bajo la ley. Y aquí la profecía de Miqueas, hermanos, fue dada aproximadamente 700 años antes del nacimiento de Cristo. Y aunque parecía que Dios tardaba, su promesa se cumplió con exactitud. Por eso la misma Biblia declara en el libro de Gálatas que cumplido el tiempo exacto, sin antes ni después, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para redimir a los que estaban bajo la ley. Y por eso es que tú y yo podemos decir: Abba, Padre. ¿Por qué razón? Porque hemos sido adoptados en la familia de Dios. ¿Y qué encontramos aquí? Encontramos la fidelidad de Dios. ¿Por qué razón? Porque las promesas de Dios son seguras. Porque las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén. Para la gloria de Dios, son confiables, aunque muchas veces no la vemos cumplirse en nuestro tiempo y a nuestra manera, pero se cumple en el tiempo perfecto de Dios. ¿Por qué razón? Porque el tiempo de Dios es perfecto. Él no va a fallar. Él no va a fallar. Él no es hijo, Él no es hombre que mienta, ni hijo de hombre que se arrepienta. Por eso, hermanos, ¿sabes qué? Dios nunca se adelanta ni se retrasa. Y si estás esperando que Dios cumpla una promesa en tu vida, recuerda que Él siempre obra en el tiempo perfecto. Y la historia de Belén y el nacimiento del Mesías nos enseña que Dios está orando incluso cuando no lo vemos. Por eso tenemos que confiar en su fidelidad. ¿Por qué razón? Porque aquí en Miqueas capítulo 5, verso 2, nos muestra que Dios exalta a lo pequeño para manifestar su gloria, que el Mesías eterno hizo hombre para salvarnos y darnos esperanza, que Dios cumple sus promesas en su tiempo perfecto y no falla jamás. Por eso tenemos que entender, hermano, ¿sabe qué? Que Jesús, el Rey de Reyes, nació en la humildad de Belén, en un pueblo pequeño, y esto nos desafía a valorar lo sencillo, a ser humildes y a confiar en que Dios puede obrar a través de nosotros, sin importar cuán pequeño tú y yo nos podamos sentir en esta hora. Ahora, la pregunta que hoy para nosotros para reflexionar es esta: ¿estamos dispuestos a ser como Belén? Un lugar para que Cristo nazca, para que Él gobierne. Pues si te sientes pequeño, te sientes débil o incapaz, recuerda que Dios usa lo pequeño para manifestar su gloria y su poder. Que Dios les continúe bendiciendo.